Elida Barrera y con la doctora Ivana Cataño. Doctora Elida Barrera, la situación, ¿cómo comienza este caso Arcoíris desde el momento que usted toma? Porque eso es muy reciente y si bien el caso tiene mucho tiempo, pero esto es reciente el caso. Cuénteme una breve reseña al respecto de este tema. Bueno, mi intervención es reciente, es aproximadamente hace 3 meses y medio que tomo conocimiento y me anoticio de la situación grave que estaba padeciendo la niña denominada Arcoíris desde hacía 4 años. Esto data desde el 2018, cuando la nena tenía 2 años y medio. Se puede ver que la niña estaba pasando por una situación muy grave y la que primero lo detecta es una psicóloga. Pero anterior a esto, hechos que no están denunciados, la niña mostraba un comportamiento extraño, tenía pesadillas, había empezado a usar de nuevo pañales, lloraba constantemente, sin razón alguna. Indicadores que no contenía esfínteres. Con 2 años y medio volvió a usar pañales, se hacía pis y caca de nuevo. Esta situación es muy grave y es una alarma, ¿no?, para la madre. Entonces la madre empieza con un tratamiento porque pensó que toda esta situación era a raíz de que quizás la separación le estaba afectando. En eso se dan cuenta que no, que la niña era probable que esté padeciendo una situación de abuso. Y empiezan a denunciar. La psicóloga le dice que denuncie. Después de esta situación, tanto la psicóloga como todos los profesionales intervinientes, que fueron muchos, como dice la contraparte, fueron muchos, pero lamentablemente no le dieron una solución al tema en 4 años. Todos los profesionales intervinientes fueron perseguidos de una manera u otra, con su matrícula, en su trabajo, a raíz de este caso. Recordemos que la persona que es denunciada es el director de despacho de la Secretaría de Justicia, lo cual hace más grave aún el caso. Atento a esta situación, la niña fue revinculada en numerosas oportunidades con su progenitor, quien habilitaba los abusos, porque su abuelo, el denunciado, nunca respetó las medidas dictadas por la justicia, las medidas de protección de persona y prohibición de acercamiento. Siguió teniendo contacto con la niña. De hecho, una de las psicólogas se da cuenta de esto porque la niña seguía hablando de su abuelo o del Lelo. Este denominado Lelo es una sola persona. Se ha querido confundir a la gente y se ha querido confundir al juzgado diciendo que podría ser otro, pero no. La niña tiene identificado porque es en la casa de su papá en donde esta persona la agrede sexualmente. Se ha intentado desde que yo tomé el caso, he presentado una medida autosatisfactiva para suspender justamente el régimen con su papá, con el progenitor. Esto no ha tenido ningún tipo de respuesta de parte de la justicia positiva, ¿no? Al contrario, están queriendo buscar una respuesta de la boca de la niña. Siempre que pasan estos casos, todas las respuestas tienen que estar de la mano de la víctima, cuando en realidad hay un agresor sexual que nunca se ha hecho una pericia psicológica ni una pericia psiquiátrica. Y que si bien es cierto, está sobreseído, estos sobreseimientos no están firmes, porque están apelados. Entonces todo lo que se está diciendo es una gran mentira. Incluso el papá está mintiendo no solo a los jueces, sino que también está mintiendo a la sociedad completa, porque él desde el día 7 de junio fue notificado de forma verbal y con presencia de 2 testigos por la policía de dónde estaba su hija. Entonces está utilizando a toda una sociedad para seguir promoviendo este delito en contra de su hija. Yo le pido a la sociedad entera que se aparte de esta cuestión, porque en realidad lo que están haciendo es apoyar a una persona que está complicando la vida de su hija y está haciendo que su hija cada día sufra más. La falta de amor se puede ver claramente de parte del progenitor. Publicar la bombacha con semen en un medio, en las redes, publicar la cara de su hija
como si estuviese buscando el paradero cuando en realidad él conoce bien. Acá tengo la notificación que la hace la policía de la provincia el día 7 de junio. Lo dejo a su disposición. En el día de hoy hemos presentado esto en todos los juzgados para que los jueces tomen conocimiento de esta situación. Además de este hecho, en el día de hoy pedimos un cambio de calificación. Un cambio de calificación, ¿por qué? Porque los abusos han continuado. Y esto ha causado un grave daño en la niña. Los abusos han continuado desde hace 4 años. Entonces, la calificación legal que se le da a ese abuso es abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y amenazas. Porque para que la niña no cuente, el progenitor le ofreció una recompensa, que era llevarla a comer. Y el abuelo, que era el abusador, que fue el abusador hasta hace poco, la amenazaba. Que a la madre la iban a meter presa, que a la madre le iban a pasar cosas malas. Entonces, bajo esta situación, ¿qué niña puede hablar en una cámara Gesell? Y también solicito y digo que la cámara Gesell que la ponen como muestra, como prueba, que la colocaron en las redes cuando esto está prohibido, la muestran en una parte y no está vista por especialistas. ¿Qué es un especialista? Cuando se le hace un informe psicológico de parte del Estado, tendría que haber un profesional especializado en abuso sexual y en niñez. Estos profesionales no han intervenido a través de todo el proceso. No ha habido un psicólogo especialista que vea y que pueda interpretar toda la cámara Gesell. Pero no es la única prueba que hay en el expediente. Hay pruebas físicas sobre el cuerpo de la niña. La niña tiene pruebas contundentes que con una mirada, con perspectiva de niñez, como debe ser, de un juez, y viendo integralmente todas las pruebas que existen en el expediente, la sentencia sería diferente. En este momento no estaríamos nosotras acá sentadas. Esto se tendría que haber resuelto en el 2018 con la primera denuncia. Lamentablemente estamos buscando justicia como su madre, por todos los lugares en donde nosotros podemos reclamar justicia para esta niña. Porque queremos que esta niña deje de ser abusada y deje de sufrir y pueda tener una infancia libre de violencia. Acá estamos de cara a varios violentos. La abuela, la señora Vivian Sarranz, también sufrió violencia. Ella iba caminando con su nieta por la calle, la nieta es secuestrada y ella es atropellada por el progenitor. Ahí estamos en presencia de un violento que anteriormente le pegaba a su pareja, a la mamá de Arcoiris, y después atropella a su abuela. O sea, con esta persona quieren revincular, es inaudito realmente. Las agresiones han sido varias. La niña venía lastimada, no solo abusada, sino lastimada su ingle, eso consta en los expedientes, sus piernitas. O sea, la niña ha sido no solamente ultrajada, ha sido violentada de todas las formas y violentada también con esta violencia indirecta que le realizan hacia el cuerpo de su abuela, hacia su madre. Esta señora ha sufrido violencia de parte también de la abuela del progenitor. Disculpe. En este marco, como usted lo está planteando, evidentemente hay una mora judicial al respecto. Sería la razón por la cual se vive esta circunstancia, ante la falta de justicia, porque el reclamo es falta de justicia hacia la menor, porque los padres tienen una vida hecha, pero quien está siendo víctima y no está tratado como tal por la justicia riojana es la menor. Hace 4 años que sufre. En este caso, ella no está acá en la provincia, está fuera de la provincia, ha intervenido un juez, mejor dicho, una oficina y un juez de Buenos Aires. Esto evidentemente es una situación muy particular y especial que le toca vivir a la justicia riojana. ¿Por qué tuvo que suceder todo esto? Esta es una situación lamentable para la justicia riojana. Es una situación muy triste porque no se le ha podido dar una solución a la vida de una menor indefensa, ni a una madre que golpeó todas las puertas pidiendo justicia. Todas las puertas de La Rioja han sido golpeadas por esa madre, de buena manera y quizás no de la manera que esperan. Ya desesperada, esa madre buscó justicia.
y no la obtuvo. Y no es el único caso que tenemos, no es el único caso aislado. Es mucha la gente que pide justicia. Son muchas las personas que están sufriendo. Entonces, bueno, nosotros pedimos que realmente revean el caso. Acá nosotros pedimos un cambio de calificación en el día de la fecha con mucha prueba. ¿Eso qué significaría? Eso significaría que se tendría que dictar una orden de detención en contra del agresor. ¿En forma inmediata? En forma inmediata, porque el delito no es excarcelable. ¿Y eso cuánto tiempo tiene después de esta presentación para resolver la justicia? La doctora sabe mejor. Bueno, en el caso de la presentación efectuada en el día de la fecha por la doctora, con mi patrocinio, se le corre vista a los fiscales y después de allí se determina si se va a cambiar o no, si es procedente o no el cambio de calificación que se pide y si es procedente o no la excarcelación o mejor dicho, la detención del imputado, como estamos solicitando. ¿Estamos hablando de quién? De Vergara. Vergara. De Vergara. En este caso, evidentemente trajo a pareja... Vergara, lo que hay que resaltar de Vergara es, porque acá no hay error, hay dolo. La doctora acaba de decir que tenemos las constancias, que ha sido notificado por orden de un juez nacional del Cava, que actuó en consecuencia de una medida precautoria solicitada por la madre de la menor, encontrándose en Buenos Aires, que concurre ante la Oficina de Acceso a la Justicia, y allí entonces le asignan una abogada, se presentan ante una juez pidiendo una medida precautoria, es decir, cautelar. Eso hace que la competencia, si es precautoria o cautelar, la competencia la puede tener cualquier juez de donde se encuentre la residencia del niño. En ese entonces estaba la residencia de Arco Iris, estaba en Buenos Aires. Entonces interviene la juez y solicita un pedido de informes a especialistas de la oficina. Ante la contestación de los informes, la juez determina un grave riesgo y, haciendo valer la Convención de los Derechos del Niño, que prevalece sustancial y procesalmente a cualquier otra interpretación que se pueda hacer de los códigos procesales locales o civiles locales, la juez ordena que la niña quede bajo la protección del Estado junto a su madre y ordena la no revinculación con Vergara. ¿Cuál es el tema? Es que la misma juez ordena que se lo notifique a Vergara inmediatamente y la orden viene acá. Y Vergara es notificado por la policía de la provincia de La Rioja. ¿Quién es el funcionario que lo notifica? El día 7 de junio. El día 7 de junio, por el oficial ayudante Brizuela Jonathan Ezequiel, cumpliendo una orden del juzgado de la provincia de Buenos Aires, del juzgado civil de la provincia de Buenos Aires. ¿Esta notificación qué dice? La notificación dice que como el señor Vergara se niega a notificarse y dice que quiere consultar con su abogado, se llama a 2 testigos, que acá están los nombres de los testigos en el acta, y se le lee todo lo que dispuso la juez, especialmente la orden de restricción. El señor Vergara sabe que desde el día 7 una juez ha dictaminado que está su hija en alto riesgo. No obstante ello, siguió con las marchas, siguieron las presentaciones, se siguió engañando al mismo gobierno de La Rioja, se siguió engañando a la función judicial en pleno, porque no sabemos si esto lo saben los jueces y fiscales. Recién tomamos conocimiento ayer nosotros de la orden. Es más, además de ello, la juez le envía una carta documento que tenemos que es notificada el 14 de junio. Que es notificada el 14 de junio. Tenemos los informes del correo. Así que Vergara va a las manifestaciones, llora,
elevan informes a todos lados diciendo que la niña está desaparecida, cuando desde el 7 él sabía el paradero de la niña, eficientemente demostrado por documentación que obra en nuestro poder. Y hoy se ha llevado conocimiento del fiscal general y ya le va a decir la doctora, de la jueza Díaz Marano, esto, para que sepan que todos hemos sido engañados. Y esto no es error. Esto no debe confundirse no debe confundirse con un simple error. El señor Vergara tiene secundario terminado, el señor Vergara habla bien ante los medios, en consecuencia, él supo muy bien que se le notificaba en ese acto. Además, la carta documento figura recepcionada por él. Así que la abogada de la niña y de su madre en la provincia de Buenos Aires están notificadas y alarmados por este desconocimiento que alega Vergara. Tampoco sabemos si los abogados de Vergara tenían conocimiento de esto, porque creemos, como lo indica un principio de razón suficiente, que se le debe consultar al abogado. Mira, hoy vino la policía a mi casa y me dijeron tal cosa. Así que averiguaremos si los abogados del señor Vergara tenían conocimiento de que él mismo fue notificado ya de dónde se encontraba Arco Iris. Y que se encontraba en resguardo de una juez que dispuso medidas cautelares de protección de esa menor. De todas maneras, el otro caso es justamente Calvo. ¿Cuál es la situación? Porque está íntimamente ligado esto uno al otro. ¿Cuál es la situación? Sí, el caso de Manuela ocurre un día domingo. Aparentemente, yo tomo conocimiento y ahí tomo contacto con la doctora, que la conocía, la doctora sabía que siempre estuvo en defensa de los niños y mujeres y en contra de los abusadores. Y yo recibo un video donde Manuela estaba siendo allanada. Entonces me comunico con ella, con la doctora, y recibo en el intermedio un aviso de un amigo donde me comunica que la juez Torres, por inhibición de Framini, un día domingo, 5 de junio, había ordenado el allanamiento y orden de secuestro de todo el material periodístico de Manuela Calvo. Además, había más órdenes de allanamiento. Entre esas órdenes de allanamiento figuraba la psicóloga que intervino en el caso de Arco Iris, la abogada que estaba interviniendo en el caso de Arco Iris, la doctora Barrera, la médica, y no sabemos quién más, porque los allanamientos venían con el domicilio. Bueno, nosotras nos constituimos, presentamos la exhibición de prisión de Manuela, bueno, no la exhibición de prisión, nos presentamos con Manuela y nos alerta de que le habían secuestrado todo, absolutamente todo. Nos comunicamos con la juez interviniente y con el secretario, quienes fijan la audiencia para que Manuela Calvo tome conocimiento del hecho que se le imputa, y en ese acto pedimos el acta de allanamiento y secuestro. No se nos mostró. No se nos mostró. ¿Por qué? El secretario dice que el acto era nada más que para noticiar a Manuela del delito que se le imputaba, que era desobediencia a la autoridad. Bueno, y se fija una pericia técnica sobre todo el material periodístico que se le secuestra a Manuela el día domingo. Primero, ahí empezamos con la primera falla. El Código de Procedimiento Penal dice que no puede ser practicado en días inhábiles. Bueno, pero se practica un día domingo. Ingresan y llevan todo, hasta la computadora del esposo. ¿Qué buscaban? No lo sabemos. Pero cuando nos presentamos nosotros después, posteriormente con Manuela, a la policía judicial,
la directora de la Policía Judicial nos facilita el acta. Un acta que Manuela no pudo ver. A Manuela no se le muestra el acta. A Manuela no se le deja un acta donde conste qué elementos se le secuestraron. No queda absolutamente con nada. En esa acta, nosotros, bueno, comienza el acto de la pericia, se abre el acto de pericia, pero nosotros hacemos las objeciones pertinentes a que se ha secuestrado material periodístico que no sabemos a qué atribuirle. Pero la directora de la Policía Judicial nos facilita el acta. Entonces, que al salidas del acto, nosotros no permitimos que se continuara con el acto. Salimos de ahí, nos encontramos con Manuela y nos ponemos a ver la orden de allanamiento y secuestro. ¿Qué dice esa orden? La orden de allanamiento y secuestro está impresa en la Policía Judicial. Decía que se libraba la orden contra cómplices, autores, instigadores, etc. No decía autores. Tampoco decía el nombre de Manuela. Ni número de expediente. Tampoco decía el número del expediente. Tampoco decía el motivo por el cual, y tampoco decía qué elementos se debían secuestrar. Es como si van a su estudio, Fralo, van por un caso en particular y se llevan absolutamente todo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Presentamos una nulidad absoluta, porque el acta, eso para que lo sepa la gente de La Rioja, un acta de allanamiento y secuestro o un acta de detención tiene que tener 3 F, así nos enseñaban en la facultad. Tiene que tener la fecha, cuando uno lo van a detener, tiene que tener la fecha. Tiene que contener la fundamentación o motivación y tiene que tener la firma del juez, dice el código. ¿Y cumple esos requisitos? No, no cumple ninguno. Ninguno de los requisitos. ¿Es válido eso? No, es nulo, es absolutamente nulo. Y a eso es nulo y vicia con la nulidad todos los actos posteriores y concomitantes, según el artículo 181 del Código Procesal Penal y según la teoría de los frutos del árbol envenenado, todo lo que se haya secuestrado después de ese allanamiento. El tema es que a Manuela tampoco se le informa por qué. Transcurre eso ya con todos los elementos secuestrados y recibimos un llamado de la juez, donde nos dice la juez Torres que nos proponía que Manuela le dijera dónde estaban grabadas las cuestiones de arco iris, exclusivamente eso, y nos devolvía todo el material. Pero nosotros le dijimos que sí, que aceptábamos. Le dijimos que sí, que aceptábamos, tras consultar a nuestra cliente, quien puso la cabeza, realmente con mucho coraje, diciendo que sí, que indicaba dónde estaba grabado todo el material referido a arco iris y que se le devolviera todo el resto de los elementos secuestrados. No obstante ello, nosotros, como creemos que ese pendriver que quedó, donde están todos los temas relacionados con arco iris, también constituye un fruto del árbol envenenado, es nulo, y también hemos pedido que se devuelva ese pendriver a Manuela Calvo. Pero también no solamente hubo un avance contra el periodismo en esa orden de allanamiento que Flamini deja sin efecto el lunes 6. Flamini ordena dejar sin efecto todos los allanamientos que se habían dispuesto. La doctora sabe a quiénes se habían dispuesto los allanamientos porque figuraban nada más que los domicilios. Pero uno de esos domicilios era también el de la abogada defensora de arco iris. O sea que el avance también fue contra los profesionales del derecho que intervinieron. Eso motivó que se hiciera una presentación al Consejo de Abogados, a la que todavía no tenemos respuesta,
porque, bueno, en la cual pedimos que se aparte para tomar cualquier tipo de decisión toda la gente relacionada por parentesco con los defensores del señor Vergara, porque hay integrantes de la comisión directiva del Consejo de Abogados que son familiares de los abogados que defienden a Vergara. Y también recusamos al doctor Ascurra por amistad con la doctora Elida Barrera y por ser el padre de mis hijas. Entonces, en síntesis, ¿cuál sería la situación actual, tanto del caso Arcoíris como el caso Manuela Calvo? De Manuela Calvo hemos presentado la nulidad de todo el procedimiento porque está viciado y es nulo. Y en cuanto al caso Arcoíris, pedimos el cambio de calificación, informamos de esta situación, si desconocían los jueces de que desde el día 7 el señor Vergara se está burlando de todos, de la justicia, de la comunidad entera, porque tomó conocimiento de dónde estaba su hija. O sea, desde ese día él se ríe de todos, haciendo marchas, haciendo todo tipo de acto a los fines de hostigar y seguir hostigando a su hija y a la madre de su hija. Hay otra cosa, que hay que destacar. La jueza Valdés directamente convoca a mi defendida, pues yo también defiendo a la doctora Barrera. La doctora Barrera está siendo imputada, porque el artículo 65 del Código Procesal Penal dice que quien se sienta sospechado o esté nombrado en una querella o en una denuncia puede presentarse a la justicia y pedirse el indagado. Informalmente, la doctora Valdés, a quien hemos recusado con causa, recién le acaban de notificar a la doctora que se corrió el traslado de esa recusación al doctor Barría para que resuelva la recusación. La doctora Valdés la convoca un día de semana a la doctora Barrera y le dice, informalmente, le dice que le diga dónde estaba Arcoíris. La doctora Barrera, con total espíritu de colaboración, le dice que ella había perdido contacto con la madre de la menor. Es más, le pone a disposición su teléfono para que le revisen el teléfono y vean que ella había perdido contacto con la menor y con la madre de la menor. No sabíamos dónde estaba, no sabía dónde estaba. ¿Y qué pasó en esa? La única novedad que yo tenía era que estaba en Buenos Aires y le comunico esto a la doctora Valdés. Entonces ella me muestra un expediente de más o menos 5 centímetros de alto, del cual la mamá no tenía conocimiento. La mamá de Arcoíris es una chica muy prolija y que está muy preocupada por su hija. Entonces ella me ha dado todos los números detalladamente de todas las causas. Ahora, tenía desconocimiento de la causa que debería ser la principal, que es la que tramita en el juzgado de menores. Esta causa había comenzado en el año 2019 y recién en el 2022 me anoticio yo y le comunico a su madre de la existencia de este expediente, un expediente de 5 centímetros que estuvieron actuando, digamos, sin involucrar a la madre, desconociendo el vínculo. La verdad que no entiendo cómo pueden haber llegado a tener ese expediente tan grande sin haberle dado nunca participación ni haberle intimado a la madre para nada, no haberla notificado de nada, un proceso totalmente irregular que desconocemos. La doctora Valdés me llama para decirme que me presente en esa causa. ¿En calidad de qué me puedo presentar yo si la persona que a mí me contrata, mi clienta, se encontraba en Buenos Aires? Entonces, muy difícilmente yo podía tener algún tipo de acceso de hecho había perdido el contacto y eso es lo que yo le había comunicado, que sabía que estaba en Buenos Aires pero que no me estaba respondiendo. ¿De qué manera podría yo pedirle a mi clienta si esa era la realidad y era la verdad de lo que estaba sucediendo en ese momento? Después mi clienta se presentó ante el juzgado 106 para informar toda la situación irregular que estaba sufriendo y la persecución por defender los derechos de su niña, por defender los derechos de su hija.
La verdad que es muy triste, y es muy triste que se haya tenido que ir una persona de La Rioja que tenía su vida hecha con sus familiares, a quien ama, y de su entorno, a buscar justicia en otro lado y a tratar de vivir un poquito en paz y darle a esa niña una vida libre de violencia y de agresiones físicas, sexuales. Es terrible lo que estamos contando y lo que le pasó a estas dos personas, ¿no? Lo que creímos nosotros es que la doctora Valdés, en vez de llamar informalmente para apretar una letrada, para que dé datos que eran de su conocimiento profesional o que no lo sabía, porque ella, si hubiera sido cualquier otra persona o cualquier otra letrada, le hubiera dicho: doctora, si usted sospecha de mí, indágueme, porque ese es el derecho que yo tengo, que usted me indague, o ampararse en el secreto profesional. La doctora, es más, se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia para que le levanten el secreto profesional, porque ella hizo desgravar su teléfono y lo presentó con una escribana, y lo presentó para que vieran que no tiene ninguna comunicación con la madre de la niña, ni tampoco con la niña, ni con nadie que se pudiera intercambiar comunicación por ellas. Pero, ¿qué pasó después de eso? La doctora Valdés, a nosotros nos pareció que el proceder de ella era totalmente contrario al derecho, y en consecuencia, y esto no es violencia, como lo escuché hace un rato en tribunales, en consecuencia nos presentamos solicitando si ella tiene dudas o sospechas sobre la doctora, la indague y actúe como corresponde, como establece el Código Procesal de La Rioja. Sigan los caminos que determina el procedimiento. Además, si ellos son conocedores desde el día 7 que la niña, porque el padre, aquí está, el padre tomó conocimiento absoluto de que la niña estaba a disposición de una juez de Buenos Aires, ¿por qué, sabedores de esto, todos los que lo rodean al padre y todo su séquito de abogados no se presentan ante la juez de Buenos Aires y le dice: señora, bueno, el trámite que corresponda, no se lo vamos a decir nosotros que tienen que hacer, pero señores, ustedes tienen la competencia, no tienen la competencia, bueno, quiero ver a mi hija, el padre, o no quiere ver a mi hija, o por ejemplo, diciendo, doctora, con su opinión, presenten ellos ante la juez que se declaró competente los informes que determinen que la niña no está en riesgo. Pero acá de lo que surge, también el Fralo, además se mandaron muchísimos telegramas hasta políticas de la ciudad de La Rioja, donde prácticamente se las hostiga y se les dice que tienen conocimiento del caso, que tienen conocimiento de la niña, que están amparando el proceder de la doctora Barrera como profesional, y en consecuencia nosotras hemos contestado varias cartas documento donde le decimos a esos profesionales que se están dirigiendo en violación a la ley 26485 de violencia de género. Acá hay violencia de género periodística en el caso de Manuela Calvo, y hay violencia laboral en el caso e institucional, esencialmente, en el caso de la doctora Barrera. Nosotros hemos viajado posteriormente a Buenos Aires y hemos tenido que viajar con una exhibición de prisión de la doctora, porque estaba también denunciada por el delito que no sabemos qué delito es. Pero bueno, eso es ejercicio de violencia, y es violencia institucional por parte de la función judicial que está actuando, no digo de toda la función judicial, sino de estos funcionarios que estamos refiriendo, al cual también le agregamos la falta de intervención del doctor Cubillo, que representó el Ministerio Público
pupilar en representación de la menor. Y la doctora Elida le va a contar por Claro, qué. el doctor Cubillo es el asesor de la niña, o sea, tendría que velar por los intereses de la niña. Lamentablemente no lo ha hecho y permanece con una postura casi rígida con respecto a los derechos de la niña. No ha velado por sus intereses y no lo ha hecho antes, hace años, y tampoco lo siguió haciendo ahora. A pesar de las pruebas aportadas y a pesar de haber tenido múltiples presentaciones en la justicia, de las cuales le corrieron traslado, como es la medida autosatisfactiva con prueba que le presenté yo de las últimas vejaciones que sufrió la niña en la Cámara Cuarta A. A pesar de eso, el doctor Cubillo no ha tomado cartas en el asunto como debería ser y ha intentado revincular de nuevo con el progenitor a la niña, lo cual es muy grave, junto a la doctora Alicia Nicolasa Valdés, que es esta jueza que me ha estado persiguiendo como profesional. A lo cual queremos agregar que en la recusación que hemos efectuado a la doctora Valdés y al doctor Cubillo, hemos pedido que se les incaute los teléfonos celulares a los dos. Una pericia técnica, queremos una pericia técnica sobre el celular de la juez y también sobre el celular del Ministerio Público de la Defensa, el doctor Cubillo. Queremos saber si con quién han estado hablando, de quién han recibido órdenes, por qué se han apresurado, por qué no han actuado en los momentos que deberían haber actuado, por qué no han realizado los recursos pertinentes en defensa de la menor, cuando acá lo que importa es una menor, es una niña que está sufriendo todos los abusos y que quedó en este ir y venir de la violencia que generó todo este caso, que terminó hasta con, ya le digo, muchas mujeres que han recibido cartas documento. Y nosotras, como colegas, hemos decidido atender gratis a todas aquellas mujeres que sigan recibiendo cartas documento para contestarlas, porque vamos a iniciar juicio de daño por violencia, conforme lo establece los artículos de la ley pertinente de la 26485, contra todos los que hayan amedrentado u hostigado a las mujeres, ya sea institucionalmente, periodísticamente o profesionalmente, o como mujeres simplemente. En razón de eso vamos a iniciar un juicio de daños y perjuicios contra quienes hayan remitido los telegramas o cartas de documento. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted.